Mire lo que dice la palabra bendita del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, la idea entonces, antes que se siente, solamente decirle que en estas palabras que hemos estado hablando acerca de los diseños divinos, básicamente esta palabra que hemos leído, donde vamos en un momento a converger, ahí vamos a llegar a este punto. Pero todo lo que el Señor habla en esta palabra, que tiene que ver con la resistencia de una casa en la roca, tiene directa relación con los diseños divinos esparcidos en el capítulo 5, 6 y 7 de la palabra del Señor. Y se lo hago saber para que sepamos que lo que vamos a estudiar tiene la secuencia de querer que nosotros podamos afirmar nuestra casa frente a las cosas que debemos y vamos a enfrentar. Tome asiento, por favor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por permanecer en pie. ¿Cómo está Alexis? Bendiciones. Hemos establecido y comenzamos en la mañana a darle continuidad a la palabra del Señor, y tomamos como base en donde hemos ido avanzando Mateo 6:25, donde el Señor habla de varias cosas que son importantes. Dice el Señor que no nos debemos afanar por nuestra vida, por lo que vamos a comer o vamos a beber o vamos a vestir. Básicamente desde ahí tomamos una lección de la palabra del Señor, y el centro de este pasaje es versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ese debe ser como la base de nuestro entendimiento en este pasaje, y como de alguna forma también ser consciente de aquellas cosas que estamos buscando y aquellas cosas que no. Entonces comenzamos en la mañana a decir muchas cosas, pero voy a centrarme de aquí hacia abajo, que de alguna forma el Señor nos está enseñando estos diseños divinos, y ahora nos da una lección importantísima sobre cómo vivir la vida que tenemos, las cosas que buscamos y las prioridades en nuestra vida. Estas tres cosas son elementos que de pronto podemos ser inconscientes, pero abundan en nosotros. Mire por favor que lo que está hablando aquí el Señor está diciendo básicamente que la vida es un regalo de Dios. La vida no puede ser menospreciada, y uno tendrá que aprender a definir los conceptos de lo que es nuestra vida. Nuestra vida es un regalo de Dios. Y mire por favor, nuestra vida es un acto intencional de Dios. Puede ser que en la mente de sus padres usted sea una casualidad. Y a veces los padres dicen: bueno, nosotros no te esperábamos. Y hay padres que dicen: bueno, la verdad es que tú saliste así como sin querer. Y yo sé que o usted lo vivió o tal vez usted lo dijo. Pero tenemos que entender que la vida del hombre es un acto intencional de Dios. Puede ser un acto casual del hombre, pero su vida es un acto intencional de Dios. Y le digo esto: puede ser que mucha gente se haya opuesto, puede ser que de pronto cuando supieron que usted venía, su papá se agarró la cabeza, dejó a su mamá no quería que usted naciera, y esas cosas que a veces abundan en las historias de nuestra vida. Pero lo que usted debe tener, y todo eso puede ser una realidad del nacimiento de sus hijos o de usted, pero lo que debemos aprender es que estamos vivos no porque nuestros papás nos buscaron
no es porque falló el método anticonceptivo. No estamos acá por un error de cálculo. Estamos acá exactamente porque el cálculo de Dios es perfecto. Puede ser que le falló a su mamita la idea, o puede ser que alguien dijo, ay, yo no sé cómo lo hacemos, pero eso es un rollo aparte. Por lo tanto, usted no se quede pegado con aquellas personas que lo han rechazado, creyendo que usted es una casualidad en un mundo intencional, porque eso no es así. Usted está vivo porque a Dios se le ocurrió y Dios pensó en usted. Y claro, puede ser que usted diga, ay, me hubiese gustado tener la nariz así, los ojos así azules, las orejas más chicas, esos son accesorios. Eso lo puede cambiar, facilito. Con un poquito de plata lo cambia. Pero lo que el Señor sí quería era darle vida. Y junto con la vida establecer un propósito a su vida. Y que usted ahora, porque puede ser que usted no tenía idea, y mucha gente hasta que llega a este punto donde entiende que es un acto intencional de Dios, a veces sufre. Porque siente que le vino a arruinar la vida a la mamá, porque siente que no era un hijo deseado. Y a veces peor, que los padres hacen saber que no era deseado. Porque por último, si no lo fue, bueno, ya está, ¿para qué lo vamos a traumar al niño? Pero todo ese trabajo a veces de los padres en forma equivocada, de decir, no, si yo no sé para qué te tuve, eres igual a tu padre, y todas esas marcas que a veces los padres dejan equivocadamente en el corazón de los hijos, dañan mucho. ¿Verdad que sí? Pero lo bueno es que ahora nosotros en Cristo, usted y yo somos nueva criatura. Y se nos empieza a revelar la verdad de nuestra vida. Que no es un acto casual, que no fue un error de cálculo, sino que era un plan divino. Y es más, usted dice, yo no sé si hubiese nacido en 1800. No, usted nació no sé cuándo, pero nació ahora, prontito, hace poquitos años atrás. Dígame, por favor. Usted nació un par de añitos. Pero eso es la gloriosa intención de Dios de hacerlo nacer en este tiempo. No juzgue en forma equivocada lo que fueron sus padres, su paternidad, sino que defínalo conscientemente. Porque llega el momento donde uno empieza como a tratar de bloquear cosas y no pensar para que no le duela. O sea, uno dice, mejor ni pienso en ese rollo, porque si pienso en mis papás que me dejaron, que me abandonaron, que se fueron, que todo eso empieza a traer mucho dolor. Pero llega el momento cuando usted sabe la razón de por qué está vivo, que no es porque sus padres querían tenerle vivo, no es porque sus padres estaban orando por usted, sino que es porque Dios intencionalmente decidió soplar y otorgar vida. Y los hizo nacer, nos puso en una familia, cualquiera que ésta sea, porque el compromiso con Dios es el siguiente. No importa donde usted nazca, lo importante es que el Señor dice, yo te voy a encontrar, donde sea que puedas estar. Y cuando te encuentre, voy a transformar tu vida, voy a sanar tu pasado, voy a redimir tu pasado, te voy a dar una nueva vida y en mí todas las cosas serán hechas nuevas. Así que lo que haya sido duro ahí atrás, lo difícil de la vida, que uno pueda en un momento quedar pegado a eso, se resuelve y se redime sabiendo que en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora, eso es una verdad. El tema no es qué tan verdad sea, sino cuánto de esa verdad me transforma, la puedo entender y ahora la puedo no solamente entender, sino que vivir. Porque la verdad de Cristo trae libertad a la vida de los hijos. Entonces ahora ya no estoy culpando hacia atrás ni mi papá ni mi mamá, sino que agradezco la vida que el Señor me ha otorgado, porque yo vivo porque el Señor quiso que yo viviera. Y estoy aquí y mi corazón late y estoy acá por la gracia de mi Señor, que tiene un plan perfecto y Él no se equivoca. Alguien diga amén, por favor, reciba eso. Reciba esa verdad y sea libre de toda mentira del mismo infierno. Entonces,
Usted, por supuesto, no pidió vivir. O sea, nadie pidió vivir. No es que usted cuando niño pidió vivir, no, nadie pidió vivir. Estamos acá porque simplemente nos dimos cuenta en un momento, y de hecho se lo decía a los hermanos en la mañana, que llega el momento, no sabemos cuándo nos damos cuenta que estamos vivos. No sé en qué etapa de nuestra vida somos conscientes que tenemos vida. Pero en ese momento de ser consciente que tenemos vida, se despierta la otra conciencia, la segunda conciencia, que es cuando por la obra del Espíritu Santo nos damos cuenta que estamos muertos. O sea, al principio la conciencia estoy vivo. Ahora viene la obra del Espíritu Santo para mostrarnos que en realidad no estamos vivos, existimos pero estamos muertos. Y ahora necesitamos la vida. Y no hay dónde encontrar la vida sino en Cristo. Entonces, esa vida el Señor la otorga por su gracia. En ese sentido, luego llegamos entonces a estos pasajes donde de alguna forma el Señor está hablando sobre la vida y el cuerpo. Dos cosas que a veces somos inconscientes porque somos más conscientes de las cosas pasajeras que de las cosas eternas. Note por favor, estamos hablando de esto que es los diseños de Dios para las necesidades del hombre. Usted tiene necesidades. Yo también las tengo. Puede ser que no sea tan consciente de mis necesidades. O puede ser que asuma que la necesidad que creo tener no es la que Dios quiere suplir. Entonces, a veces confundimos las necesidades con los deseos del hombre. Yo puedo desear muchas cosas, pero mis deseos, no está el Señor comprometido con mis deseos. El Señor tiene un compromiso con mis necesidades. Ahora esas necesidades, hermanos, es todo un tema. Pero todo un tema. Porque usted puede querer una cosa y su necesidad puede ser contrariamente, una cosa completamente contraria a eso. Por ejemplo, usted podría querer un auto, ¿verdad? No, nadie quiere un auto aquí. Usted quisiera un auto, ¿verdad? Sí, un auto bueno. Y Dios dice no, su necesidad no es un auto, su necesidad ni siquiera es una patineta, su necesidad es un metro. Bueno, también la de nosotros, pero bueno. Usted necesita andar en micro porque hay cosas, pero no se trata de que el Señor quiera llevarnos en una micro. Se trata que debo aprender una lección en la micro. A veces cuando logro aprender la lección, hay puertas que se abren. Es como que el Señor nos permite vivir algo, pero eso que vivo puede permanecer mucho tiempo si no entiendo el por qué lo vivo. Entonces hay personas que quieren salir de lo que viven, pero sin entender el por qué lo viven. Entonces están pidiéndole al Señor que le cambien lo que están viviendo, pero ni siquiera han entendido la lección y nada en ellos ha sido cambiado. Es más, lo único que hacen es reclamar por las cosas que viven. Entonces, antes de reclamar, uno tiene que pedirle al Señor, hazme entender lo que estoy viviendo. Míreme, no ore para salir, ore para entender. Porque usted puede pasar toda la vida orando para salir de algo que el Señor quiere que usted lo entienda, no que salga. Porque si yo salgo de algo sin entender ni por qué, es como los alumnos que entran no sé, segundo básico y salen de segundo básico sin entender ni por qué pasaron, no saben ni sumar, no es la idea de Dios. Eso lo hace el gobierno. El gobierno de pronto dice, bueno, pero por último, para que no reclamen, los voy a hacer pasar. Dios no es así. Usted no va a salir de un lugar sin entender el por qué está. Y lo más importante es tomar entendimiento de lo que vivo, que algo en mí, ahora que lo entiendo, cambie algo en mí. Porque si lo que ahora entiendo no cambia la manera en cómo pienso, cómo actúo, entonces tal vez no es entendimiento. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, en este pasaje, de alguna forma el Señor nos enseña, vamos a hablar de algunos puntos y principios. Debo vivir mi vida, dice el Señor en este pasaje, sin las preocupaciones de medida que se llaman afán. Diga conmigo, afán. El Señor dice, no se afanen. Mire, si el Señor dice que no se afane, no se afane. Porque es el diseño, no se afane. ¿Qué es el afán?
una preocupación desmedida. Estoy tan centrado que a veces no me importa lo que pasa, yo le echo para adelante, no me importa lo que la gente piense, lo que me cuesta, a veces rompo a mi familia, no importa, yo estoy afanado. Te turbaste. Entonces, por supuesto, míreme, cuando la Biblia dice que no debemos afanarnos, hay personas que podrían decir, ay, pero claro, aquí dice que mire las aves y que ellas no trabajan, no siembran, no guardan. Yo tampoco, si el Señor me dice que mire las aves, aquí está lo mío, yo no voy a trabajar, no sea así. O sea, no es que usted no trabaje. No es que usted no trabaje. Usted tiene que trabajar. Pero debe entender el trabajo. Debe saber que el trabajo es una forma de Dios, es un diseño de Dios. El trabajo es un diseño de Dios. La Biblia dice, cuando Adán salió, le dijo, te vas. Mire, Adán no fue puesto en el huerto, en la presencia de Dios, con la paternidad de Dios, para ser un vago. El Señor lo creó. Míreme, el Señor dice que lo formó, le dio aliento de vida. Y ahora él abrió los ojos y el Señor le dijo, ahí tiene una pala, ahí tiene una picota, vaya y me labra el huerto. O sea, no le dijo, vaya a descansar, a volar con las aves, vaya a tirarse en la hamaca, no, vaya a hacer algo. Y dice, y lo vas a labrar y lo vas a cuidar, que son funciones que tienen que ver con labores. O sea, yo no fui creado para no hacer nada, sino que en el hacer hay un propósito de Dios. Atención, mire. Dios usa el trabajo natural. ¿Para qué cosas, por ejemplo? Número 1, para formar mi carácter. Y algunos de ustedes están siendo procesados en el lugar de la formación llamado trabajo. Y usted va a ver personas que a veces saltan de un trabajo a otro que duran menos que lo que dura su formación, porque no soportan la formación del carácter. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que entran a un trabajo al día. Pastor, ¿puedo orar por que quede sin trabajo? Claro que sí, mi hijo. Pastor, mire, quedé otra vez sin trabajo. ¿Puedo orar? Claro que sí, mi hijo. Ya a la vez 10 uno dice, no es un problema del trabajo, es un problema de la falta de formación del carácter. Y siempre tiene una excusa para decir que todos los trabajos son malos y que toda la gente es perversa. Tal vez no estamos mirando. Entonces, a veces el problema es que en el lugar de formación usted empieza a romper cosas, porque hay un tema que usted tiene que aprender, que Dios también en los lugares donde Él nos abre, nos quiere formar. Y hay que aprender sujeción, silencio, autoridad, levantarse temprano. Y una persona me dijo, pastor, todos me tienen mala, me echaron, pero todos los días llegaba atrasado. El diablo. No es el diablo. Es su flojera, Señor. Entonces a veces culpamos porque justamente no podemos ver nuestros propios errores. Mire, si usted es bueno, es muy difícil que lo echen. Lo vuelvo a decir. Si usted es bueno, ningún jefe echa a uno bueno, ¿verdad? Sino que se lo pelean. Lo dejo ahí y me retiro lentamente. Entonces el tema es que a veces nosotros, y usted lo ve en la Biblia también, usted ve a Labán como el molde de Jacob. Ese varón sí que era complicado, pero la casa de Labán durará hasta que usted pueda formar cosas que Dios necesita que en usted sean formadas. Porque la Biblia dice que Jacob habitaba en tiendas. ¿Qué quiere decir? Que era flojito y se quedaba dormido todos los días. Y peor, tenía una mamá que le soportaba todo. Dios bendiga a esas hermosas madres. En cambio, Esaú, que aunque uno lo puede rechazar, era un hombre de casa, salía a agarrar la comida y hacía era cocinero, era cazador. Tremendo Esaú. No era tan bueno, pero era un hombre que trabajaba. Pero Jacob era flojito y el Señor tuvo que pasar los 20 años por la casa de Labán, donde él dice: mis ojos ya no se podían cerrar en la noche, de día el sol. Él estaba, pero 20 años que Dios formó el carácter de Jacob a tal punto de dejarlo listo para transformarlo en un Israel. Y hay cosas que el Señor va a hacer,
pero antes te va a formar para que las puedas soportar, resistir y también valorar. Entonces, el trabajo natural Dios lo usa para formar nuestro carácter, claro que sí. También lo usa el Señor para que podamos alcanzar a otros. El otro día un hermano me decía, era de otro lugar, no era de acá, pero él me decía esto: pastor, podríamos orar y comprarnos una parcela y hacer unas casas, 100 casas para los hermanos de la iglesia, y tengamos un supermercado, y tengamos un lugar para lavar los autos, y tengamos un colegio para los hermanos. Y yo le dije, pero para. Quería hasta cementerio el hermano ahí. Yo le decía, está hermoso y lindo, y uno siempre tiene ese sueño de vivir con los hermanos, pero yo le decía, ¿y en qué momento tenemos el contacto con los otros? ¿En qué momento le predicamos a otro? ¿En qué momento manifestamos a otro la gracia del Señor? Si estaríamos todos encerrados, eso en el cielo, mi hermano. Pero aquí en la tierra el Señor nos ha dejado ciertos lugares para que también podamos alcanzar a otros. Entonces usted está en el lugar donde Dios lo quiere usar para alcanzar a otros. También para que en ese lugar donde Dios nos tiene podamos manifestar las promesas de Dios. Hay muchas promesas que se manifiestan en el lugar del trabajo. Nadie me dice amén, pero es así. Y de hecho, si usted ve, justamente casi todos los llamamientos del Señor, el Señor nunca llamó a alguien que estaba en una hamaca. Llamó a un Eliseo que estaba arando, llamó a un Pedro que estaba pescando, llamó a un Pablo que estaba trabajando. O sea, todos ellos estaban haciendo algo. Número 4, también es un lugar para desarrollar nuestros dones, lo que el Señor nos ha dado. Y número 5, también para conectarnos con todo lo que el Señor quiere hacer a través de su propósito. Filipenses 4:6 dice lo siguiente. ¿Están acá todavía? Qué bueno. Filipenses 4:6. Ok, mire lo que dice Filipenses 4:6. ¿Por cuánto? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de los hombres. ¿Delante de quién? En toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará. ¿Qué guardará? Nuestros corazones. ¿Qué más va a guardar? Nuestros pensamientos. ¿Dónde los guarda? En Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud de excelencia alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced. Y el Dios de paz, estará con vosotros. Mire, por favor, lo que está diciendo el texto es afirmar lo que el Señor ya nos dijo, que no nos afanemos. O sea, que no haya una preocupación excesiva, desmedida, sino que lo que dice el texto es que nuestras peticiones sean conocidas. ¿Cómo deben ser nuestras peticiones? Sean conocidas delante de Dios, no dice delante de los hombres. A veces la gente sabe más de nosotros que Dios de nuestras peticiones. Ahora, mire lo que dice. Deben hacerlo de la siguiente forma: oren, rueguen, pero note algo. Dice también, hágalo en acción de gracia. O sea, note por favor lo siguiente. Lo que está diciendo el Señor es que yo debo orar por las peticiones que tengo. Yo debo rogar. No solamente orar, sino que de pronto hay que poner también todo nuestro corazón en este asunto. Y luego el apóstol dice, todo esto en acción de gracias. O sea, mire por favor,
lo que está diciendo el apóstol, está diciendo que aún yo debo agradecer por las peticiones que tengo y que todavía no son contestadas. O sea, quiere decir que las peticiones, yo no debo reclamar por las cosas que estoy pidiendo, sino que debo agradecer por las peticiones que se abren delante de mí. Quiere decir que el entendimiento, y por diseño, yo debo, tal vez pueda no entender esa petición que tengo, porque puedo estar con una situación compleja, pero el Señor dice: yo quiero que no solamente usted la ore, no solamente usted ruegue, sino que tenga tal entendimiento que esta petición que se generó en su corazón no necesariamente es mala, porque esta petición hará que también yo pueda manifestar mi gloria, que yo como su padre pueda manifestar mis promesas, que yo como padre pueda trabajar en tu vida. Lo que quiero es que agradezcas aún por las peticiones que todavía ni siquiera contesto. O sea, Dios me está llevando al entendimiento que lo que yo estoy pidiendo no necesariamente es malo, sino que debo incluso agradecer por aquellas cosas que todavía ni siquiera recibo. Padre, te doy gracias. Estoy pasando una enfermedad, pero sé, mi Señor, que usted se va a glorificar, y agradezco, le doy gracias, porque esto que estoy pasando es necesario para mi formación y para que su gloria sea manifiesta. Cuando usted entiende eso, mire lo que dice el Señor. El Señor se encuentra justamente con los mensajeros de María y Marta y le dicen: al que amas está muy enfermo. Y el Señor suelta esta palabra: esta enfermedad no es para muerte. Ahí el Señor define todo. Vamos, ahí el Señor ya definió todo. Dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Ahora, eso era complejo, porque él entonces se quedó, usted sabe la historia, un rato más en un lugar, llega 4 días tarde, pero el tema ya estaba definido. Del momento que el Señor soltó la palabra, el asunto se definió. No importa lo que pasó, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente sienta, no importa el reclamo de las personas que lo amaban, el Señor ya lo definió. Y el Señor dijo: este asunto no es para muerte, este asunto es para la gloria de Dios. Ahora lo que tengo que hacer es agradecer, porque hay un asunto que va a glorificar al Señor, aunque yo no lo entienda, aunque a mí me duela, aunque me parezca que el Señor llegó retrasado, aunque la cosa dañe mi corazón. El Señor definió este asunto. Lo que tendrían que haber llegado los mensajeros a decir: el Señor dijo que tranquilo, que está todo bien, que lo que están viviendo traerá gloria al Señor, así que todo está resuelto. Vamos a darle gracias al Señor porque este asunto se resolvió con la palabra que el Señor liberó. Las cosas en la vida del hombre son resueltas cuando usted recibe una palabra. Usted recibe una palabra, y el asunto, a pesar de que sea complejo, se resuelve con la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor es el fin de todo asunto. Por lo tanto, quien tiene una palabra ya resolvió el problema. Aunque parece que el problema está ahí, yo le estoy dando gracias al Señor. Estoy agradeciendo, porque aunque no entienda, no quiere decir que lo que vivo es malo, es necesario. ¿Por qué? Míreme, porque Dios conoce mi necesidad. Y como mi fe es eso, que Dios conoce mi necesidad, entonces entiendo que como hijo lo que estoy cruzando es necesario. Puede ser difícil, pero es necesario. Puede ser doloroso, pero es necesario. Entonces yo voy con esa mentalidad. Digo: Señor, me despidieron del trabajo, estoy en una enfermedad, la cosa está complicada, pero esto es necesario. Ni lo entiendo, pero es necesario. Así que como es necesario, Padre, le doy gracias. Ruego que esto cambie. Padre, oro para que usted me ayude, pero esto es necesario y le quiero agradecer. Porque si no fuera necesario en esta dimensión del reino, yo no lo viviría. Pero como usted sabe que yo lo necesito, usted me lo hace pasar. Alguien dígame a eso. Entonces, mire lo que dice. Dice:
Y el Dios de paz, el Dios de paz, dice, el Dios de paz guardará. ¿Qué guardará? Dice, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Quiere decir que la paz de Dios, míreme, la paz de Dios viene a acercar. La paz de Dios es un contenedor de los pensamientos y los sentimientos del hombre. La paz de Dios no es un asunto, ay, pastor, estoy en la paz de Dios, estoy tranquilito en la paz. No es eso, no es esa paz. La paz de Dios viene a ser una cerca, esa es la palabra. Es un contenedor, es un depósito donde la paz de Dios pone límites. ¿Y qué límites? A los pensamientos y a los sentimientos, corazón y pensamientos. O sea, todo el intelecto. Por eso dice la paz de Dios que sobrepasa, porque esto no lo podemos entender, pero la paz de Dios es un contenedor divino que impide que nuestros pensamientos salgan fuera de Cristo, sino que la paz de Dios se manifiesta para guardar tus pensamientos. Tu pensamiento se quiere, pero la paz de Dios te atrae otra vez a la Escritura. De pronto vas a decir, ¿dónde? No, el pensamiento no te deja salir de Cristo. Estás pensando en Cristo. Sabes que el asunto lo resuelve el Señor. Sabes que Dios está en este asunto. La gente dice, como a Job, maldice a tu Dios y muérete. Y tú dices, yo no sé por qué, pero sé que este asunto Cristo tiene el control. Y aunque mi carne sea deshecha, mis ojos verán al Señor. Es un contenedor. O sea, la paz de Cristo te conecta con Cristo. Esa paz no es un asunto romántico, es un contenedor poderoso que no permite que tus pensamientos salgan de Cristo, sino que permanezcan en Cristo. Por eso usted va a notar personas que dicen, yo no sé ni cómo puedo soportar esto, yo no sé, yo no voy a renegar de Dios. ¿Por qué? Porque están operando en la paz. La paz no deja salir los pensamientos y contiene los sentimientos. Entonces usted está todo con el corazón medio roto, el corazón casi como una gelatina, que está la cosa compleja acá adentro. Pero usted está, Padre, aunque siento dolor, es más grande el gozo. Tengo entendimiento. Sé que esta prueba es momentánea. Yo sé que usted me va a sacar de esto. Yo sé que usted está conmigo. ¿Por qué? Porque hay un contenedor, hay un depósito llamado paz. Son las manos de Dios que contienen tus pensamientos y también tus sentimientos. Esa es la paz. Es como un barco que está todo moviéndose alrededor, pero usted está ahí. Eso es la paz. La paz no es un asunto de, está todo bien. No. La paz te conecta con Cristo. Te conecta a la palabra. Y todos esos sentimientos. No sé si hay alguien aquí que ha estado en eso, pero que está la cosa cayéndose por todos lados. Dice, yo no sé por qué, yo debería estar todo preocupado, enojado, pero estoy bien. Recuerdo esa hermosa alabanza, hijo, ¿te acuerdas? Estoy bien con mi Dios. Ay, santo, ¿cómo la paz fue el contenedor? Ese hombre, dice la historia, usted tal vez la sabe, pero la historia dice que el misionero va a predicar la palabra del Señor. Predicando la palabra del Señor, su familia y muchas familias de los misioneros lo van a ver al lugar de la predicación. Pero el barco de camino para allá se hundió y toda la familia de los misioneros fallecieron en ese lugar. Entonces, cuando vienen los misioneros a ver el lugar donde se hundió el barco, aparece un hombre que estaba en la paz de Dios, contenido. Y mira el lugar donde el barco se hundió y su familia falleció en ese lugar. Tomó un lápiz y un papel y comenzó a escribir: estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Algo por ahí la cosa. Pero era, estoy bien con mi Dios. Y de hecho la letra es más hermosa, algo como, yo no me acuerdo muy bien la letra, pero es como que una paz profunda. Y luego empieza a escribir, estoy bien con mi Dios, estoy bien. Estoy en el lugar de la muerte de mis hijos, de mi esposa, y estoy bien. ¿Será que el hombre, míreme,
o se desconecta, porque hay gente que se desconecta emocionalmente de un evento para no vivir lo que siente. Hay gente que se desconectó, ¡pum! Entonces se desconecta emocionalmente, no. Pero hay otros que nos conectamos, pero estamos guardados en la paz de Dios. Y que a pesar de que todo se derrumbó alrededor, la paz de Dios guarda tus pensamientos, guarda tus sentimientos. Y eso es lo que el Señor dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. No la doy como el mundo la da. Ellos no pueden contener, pero yo la doy. Yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque cuando estés en esos procesos, la paz se va a manifestar guardando tus pensamientos y conteniendo tus sentimientos. Entonces ahora usted, mire, por eso la gente a veces le tiene miedo a lo que va a vivir. Afán, ansiedad, temor. Ay, es que si esto me pasara. Mire, si eso le pasa y usted está en Cristo, la paz, la gracia, la paz lo contiene. Y usted, viviendo lo que pensó que nunca iba a soportar, usted dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es capaz, y ahí usted puede adorar al Señor. La gente dice: ¿de verdad va a cantar? Sí, permítame cantar una canción. Y he visto personas cantando en los funerales de sus hijos, de sus esposas, de sus padres. No es falta de amor, no es una desconexión, es una paz que inunda el corazón de aquellos que están cubiertos por una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es entendimiento, es una dimensión espiritual donde se contienen todas las emociones y todos los pensamientos. Alguien diga amén. Alguien diga gloria a Dios, porque ahí estamos. Eso ni siquiera lo puedo explicar. Es solamente sentir eso. Y que de pronto, los momentos más complejos de la vida, la paz del Señor te contiene. Y esa paz tan gloriosa que no se puede explicar, no la recibes porque alguien te dice: mire, lo siento mucho, ayudándole a sentir, vamos a orar. No, es una manifestación de la presencia de Dios que te contiene. Y se manifiesta lo que el Señor dice: el Padre de toda consolación. Uy, santo Dios. Es Dios que nos lleva a poder recibir esa paz. Y míreme, por favor, la iglesia. Por eso la gente puede decir: no, usted está loco. ¿Cómo usted va a darle gracias al Señor? ¿Cómo usted va a honrar al Señor? ¿Cómo usted va a decir que está todo bien? ¿Cómo usted? No, es que no es locura. Es que estoy en el contenedor de Dios. Estoy ahí. Y eso me sostiene. Así que usted puede decirlo con firmeza: yo todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. Alguien diga amén. Entonces, lo que está diciendo el apóstol en esta palabra: debo conectar mis pensamientos a la verdad, a lo honesto, a lo justo, a lo puro, a lo amable, a lo de buen nombre. O sea, lo que debo hacer es tomar mis pensamientos y conectarlos con las cosas que el Señor espera que yo las pueda pensar. ¿Por qué? Porque en los pensamientos está toda la obra de las decisiones. Entonces, lo que está diciendo: piensen, tomen esos pensamientos y todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, en eso piensen. Míreme, defina lo que va a pensar. Y luego dice el apóstol: hagan lo que aprendieron, hagan lo que recibieron, sean capaces de hacer lo que oyeron y lo que vieron en mí. ¿Por qué? Porque si lo hacen, la paz de Dios estará con ustedes. O sea, simplemente lo que está diciendo el apóstol, que hay una transferencia. Nosotros somos, míreme por favor, nosotros somos la oportunidad de Dios para transferir lo que el Señor ha hecho en mí. Lo que está diciendo el apóstol es tremendo. Está diciendo: lo que vieron en mí, lo que escucharon de mí, lo que oyeron de mí, todo eso, lo que recibieron por impartición de mí, eso tienen que hacer. ¿Para qué?
para que la paz de Dios esté con ustedes, para que no se afanen. Entonces ustedes también, míreme, ustedes como un depósito celestial tienen que decir a la gente, cuando la gente diga, bueno, ¿cómo puedo tener lo que usted tiene? Cuando la gente le pregunta, ¿cómo puedo soportar como usted soporta? Usted tiene que decir, yo soy el depósito, para que usted vea lo que yo digo, lo que yo hablo, lo que yo puedo impartir, el contenedor que soy yo, que Dios me ha hecho ser una bendición para usted. Lo que está diciendo el apóstol, lo que yo vivo, ustedes también lo pueden vivir. Lo que yo tengo, ustedes también lo pueden tener. Yo soy solamente una representación de lo que Dios quiere hacer en ustedes. Así que hay un mover del Señor en la vida de la iglesia. Hay un aceite que Dios quiere transferir a la vida de otros, pero la gente tiene que ver su paz para desear su paz. La gente tiene que ver la presencia de Dios para decir, yo quiero lo que tú tienes. La gente tiene que ver la gloria y la gracia de Dios para decir, yo necesito lo que tú tienes. Y cuando lo vean, usted va a decir, yo solamente soy ese contenedor que Dios ha hecho de mí un depósito. Pero ustedes, lo que vieron, lo que oyeron, lo que recibieron, todo lo que han visto, ustedes también lo pueden recibir, porque la paz no es un elemento para una persona de la iglesia. La paz es el regalo de Dios para aquellos que creen en Él, que puede ser también transferido de vasija en vasija. Hay gente que necesita lo que usted tiene, y usted tiene que transferir por gracia lo que por gracia recibió. Alguien diga amén. Santo Dios. No sé si seguir, hermano. ¿Cuántos quieren que siga? Es que Andreita me empieza a hacer así. Ya, pastor, corte. Hablen con Andreita. Solamente quiero dejar esto como base para lo que viene. Déjeme dejar estos principios que le van a servir. Reciba estos principios. El diseño de Dios para lo que la iglesia necesita se basa en 5 cosas importantes. Número 1, míreme, número 1, dependencia. En este pasaje que acabamos de leer, parte de lo que Dios quiere que usted aprenda es dependencia. Número 2, descanso. Número 3, confianza. Número 4, búsqueda. Y número 5, posición. Son las 5 cosas que vamos a tratar en la próxima predicación acerca de usted, para poder entender los diseños que vienen a tocar las necesidades del hombre. Según este diseño es dependencia, descanso, fe, búsqueda y posición. No posesión, posición. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, cuando está hablando con la gente, le dice, ustedes no pueden tener mentalidad de gentil, porque ustedes son hijos. Sepan cuál es su posición, porque su posición hará que el Padre otorgue a las necesidades. Póngase en pie, por favor. Diga conmigo confianza. Diga conmigo fe. Diga conmigo dependencia. Eso son las cosas que el Señor está moviendo. Y a veces hay cosas que el Señor va a comenzar a mover para que usted comience a aprender. Hay un momento donde Dios dice, voy a mover y sacudir cosas. Hay un momento donde Dios decide cortar y cerrar puertas. Esas puertas que el Señor cierra no son malas, son necesarias en nuestra vida. Se cierran con la intención de que el Señor sea todo lo que la iglesia necesita, para que usted aprenda a depender absoluta y totalmente de Dios, para que usted no atribuya a hombre, al sistema, lo que Dios dice, esto me corresponde a mí. Míreme, Dios tiene un compromiso con sus hijos. Lo vuelvo a decir, Dios tiene un compromiso con sus hijos. Cristo tiene un compromiso con su iglesia. Por eso la Biblia dice que Cristo la cuida y la sustenta.
usted está siendo sustentado por Cristo. Y mientras sea parte del cuerpo, el Señor tiene un compromiso con su cuerpo. Por eso usted va a aprender en la medida de los años venir. Hay cosas, tal vez no lo aprendió los años anteriores, pero los próximos años Dios le va a enseñar que esta palabra dependencia, ese curso usted no se lo puede saltar. Que la palabra confianza, usted no se lo va a poder saltar. Que el Señor va a hacer una demanda sobre la fe de su pueblo. Que el Señor está haciendo una demanda sobre la fe de su iglesia. La fe tiene que ser incrementada. Y cuando hablamos de fe, no es solamente algo para mover montes, sino la fe es la capacidad de oír al Señor, integrar la voz de Dios y obedecer a lo que hemos escuchado. Y lo que va a hacer la iglesia en este tiempo, se va a desarrollar la fe a un grado que usted dice: lo único que me queda será confiar en el Señor. Y el Señor te dirá: es lo único que necesitas. Confianza absoluta en un Dios que no te va a fallar. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Por eso es en que en la medida que la fe sea incrementada, míreme por favor, déjeme soltar esto. La fe es la dimensión donde Dios provoca cosas. En la medida, el tamaño del mover de Dios es el tamaño de la fe de la iglesia. Si usted comienza a incrementar su fe, como la palabra del Señor lo establece, también la manifestación de Dios será en esa dimensión. ¿Qué es la fe? La fe son los parámetros, la fe son los límites. Por eso los discípulos le dijeron: ¿y por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Porque los parámetros eran pequeños, porque la fe era pequeña. Hombres, dice, hombres de poca fe. Pero si la fe comienza a ser incrementada, entonces la manifestación de Dios va a comenzar a tocar cosas a nuestro alrededor. Hay cosas, porque la fe, míreme, la fe viene a mover. La fe no es estática, la fe mueve. La fe mueve a un paralítico, la fe mueve a una señora con flujo. La fe es capaz de hablar, la fe se ve, la fe viene a establecer. Hay cosas que solamente la fe va a mover en nuestra vida. No va a ser la espada, no va a ser la fuerza, no va a ser el contacto, no va a ser la experiencia. Hay cosas que el Señor va a mover solamente por medio de la fe de su iglesia. Hay cosas que Dios va a mover en tu casa. Hay cosas que Dios va a mover en tu familia, y será por medio de la fuerza de la fe. La fe mueve montes, la fe mueve montes, la fe abre caminos. La fe es la honra que le damos a Dios. La fe es agradar a Dios. La fe es una certeza de aquello que Dios hará. La fe es una convicción en la vida de la iglesia. Vamos, levántele adoración a Dios, levántele adoración a Dios, porque eso es lo que Dios está haciendo. Un incremento en los niveles de fe de la iglesia para el mover de Dios. Levántele alabanza al Señor. Dígale: Señor, gracias por lo que usted está haciendo. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Levante sus manos, dígale: Señor, hay algo que está siendo sacudido en mi vida. Hay algo que usted va a hacer en este tiempo. Sin fe es imposible agradar a Dios. En la medida que tu fe sea incrementada, vas a honrar a Dios, vas a agradar a Dios, vas a bendecir a Dios. La alabanza más grande, la fe de su pueblo, la confianza, bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Vamos, levante la adoración, exáltelo a Él, levante sus manos, dígale: gracias, Señor, gracias.